Empezamos. ¿Cuántos verbos hay hasta el primer punto? Progressus y conspicatus est. Conspicatus est va unido porque hay un participio más el verbo ser, que está, en este caso, en presente. Siempre que esté en presente o pretérito perfecto, entonces será un verbo en tiempo pretérito perfecto en voz pasiva, en este caso indicativo porque el verbo ser está en indicativo. En el caso de que el verbo ser estuviera en pretérito imperfecto o pretérito pluscuamperfecto, entonces la voz pasiva sería del tiempo pretérito pluscuamperfecto. En este caso es pretérito perfecto porque se forma con el participio más el verbo ser. ¿Por qué sabemos que es un participio? Porque la raíz del verbo coincide con la tercera forma de su enunciado o la última forma de su enunciado, es decir, el tema de supino. Y porque es el verbo conspicor, conspicatus sum. Entonces coincide con conspicatus, conspicat. Un verbo deponente. Hay que tener en cuenta que siempre que tengamos un verbo deponente, morfológicamente estará en voz pasiva, pero sintácticamente en voz activa. Por tanto, se traducirá en voz activa y podrá tener un complemento directo, nunca un complemento agente. Podrá tener, en el caso de que fuera un verbo transitivo. Es un verbo transitivo, significa observar. Luego, tenemos el verbo progressus, que es un participio. Viene de progressus sum. Entonces, como la raíz del participio del verbo coincide con la última forma de su enunciado, entonces es un participio de perfecto, no de presente, de perfecto. Participio de perfecto. En este caso, como está en nominativo singular, entonces es concertado, es decir, concertará con una palabra que haya aparecido antes en el texto, tanto en caso, género como número. Como está en nominativo singular masculino, entonces habrá una palabra en nominativo singular masculino. Noctu es un adverbio, es indeclinable, entonces la función es completo circunstancial y nos queda ipse, que efectivamente es un nominativo singular masculino, función de sujeto. El pronombre de identidad, ipse a en donde se acaba en es nominativo singular masculino. Tenemos Caesar, pero Caesar lo único que indica aquí es que no está en el texto porque está entre corchetes, y lo que indica es que hace referencia a ipse. Luego tenemos milia, el numeral milia. Hay que tener en cuenta que cuando tengamos el numeral milia se declina por la tercera declinación en tema ni, es decir, como los adjetivos de segunda clase, y solamente tendrá plural, porque al final el numeral no es el 1, son millares, y es género neutro, porque acaba en ia, acaba en ia. Entonces, nominativo, vocativo, acusativo, ia, genitivo plural, ium, y dativo ablativo plural, ibus. Tenemos milia, pasum, acaba en pasus, de la cuarta declinación. Entonces, como acaba en no será acusativo singular, sino que será genitivo plural, complemento del nombre. Ahora tenemos kirkiter, que puede ser tanto adverbio como preposición. Entonces, después de kirkiter está el numeral 12, que irá con milia. ¿Cómo sabemos que irá con milia? Porque, bueno, siempre que tengamos milia, además, y un numeral, en este caso 12, entonces irán unidos.
están lejos unos de otros, uno de otro, está Kirchiter, entonces será preposición porque va entre los dos. Y quiere decir que será la preposición de ambos. Luego está pasum, que es complemento del nombre, que complementará a Mía. Y a 12. Entonces, todo es complemento circunstancial. ¿Qué significa? Alrededor de, cerca de. Entonces, 12 millares de pasos. Cerca de 12 millares de pasos. Progreso significa avanzar. Es un verbo deponente, como conspicatus est. Deponente también. Así que, ¿cómo se traducen los participios deponentes? En este caso de perfecto, siempre los participios deponentes van a ser de perfecto. Porque los de perfecto siempre están en voz pasiva, los de presente en voz activa. Deponente quiere decir, como he dicho antes, que morfológicamente están en voz pasiva, pero sintácticamente en voz activa. Los participios de perfecto deponentes entonces se traducen por habiendo más participio, es decir, por gerundio compuesto. ¿Por qué se traduce por gerundio compuesto y no por un participio, como los participios de perfecto? Porque un gerundio compuesto, un gerundio indica un tiempo en voz activa. Y el compuesto lo que indica es un tiempo pasado, porque el participio es de perfecto, no de presente. Los participios de presente entonces sí que se traducen por un gerundio. Los de perfecto como un participio, los de participios de perfecto deponentes como gerundio compuesto. Ahora nos queda ostium, siempre genitivo plural, nunca acusativo singular, entonces complemento el nombre, y copias, solamente puede ser acusativo plural, así que ostium irá unido con copias, porque complementa copias, y función de complemento directo. Sabemos que es complemento directo porque al ser conspicatus est un verbo deponente, entonces puede tener un complemento directo, lo tiene porque es un verbo transitivo. Entonces, observar las tropas, copias, siempre copia, copiae, sustantivo que siempre que esté en plural significa tropas, cuando está en singular significará abundancia. Vale, ya tenemos la oración. Nos falta indicar desde dónde empieza hasta dónde acaba la oración de participio, concertado en este caso, y su función. Entonces, vamos a deducir la traducción. Así que, el mismo, y ahora podemos traducir primero. Claro, hay que traducir siempre, la estructura es siempre verbo, si tiene sujeto el verbo, entonces sujeto, verbo, si el verbo es transitivo, complemento directo y todos los demás complementos. Así que vamos a traducir primero el sujeto, el mismo, pero ahora tenemos un participio que está concertando con el sujeto, que está concertando al sujeto. Entonces, ya traducimos después el participio, el mismo, y ahora por un gerundio compuesto, habiendo avanzado cerca de 12 millares de pasos de noche, por la noche. Claro, no vamos a traducir ahora el complemento directo porque avanzar es intransitivo, no puede tener complemento directo. Así que sabemos que este complemento directo pertenece al verbo principal, por lo que no podemos traducir después del participio un complemento directo, debemos traducir primero el verbo principal. Entonces, observó, porque es tercera el singular, las tropas de los enemigos. Entonces sabemos que las tropas de los enemigos no va a estar dentro de la oración de participio y el sujeto, en nominativo, nunca puede estar dentro de una oración de participio concertado. Así que empieza desde noctu hasta el numeral. Y ponemos oración de participio concertado en función, en este caso, de sujeto, porque está en nominativo singular. Concierta con el sujeto. Ahora pasamos a la segunda parte.
¿Cuántos verbos hay hasta el segundo punto? Progressi, que es el mismo verbo que nos ha aparecido antes, progressus. Prohibere, comitere y el más fácil de ver, coeperunt. ¿Cuántos verbos personales hay? Uno solamente. Entonces, no van a estar unidos los verbos personales porque solamente hay uno, así que no va a haber un nexo que una ambos verbos. Pero sí que tenemos dos infinitivos. En este caso acaban en RE, así que son infinitivos de presente en voz activa. Como tenemos dos infinitivos, habrá un nexo que los una. Y es et nexo. ¿Vale? Ahora, sabemos también que este verbo es participio, porque la raíz coincide con la última forma de su enunciado, entonces es un participio de perfecto, es decir, coincide con la forma de supino. Participio de perfecto y acaba en i. Entonces, si acaba en i, puede ser tanto nominativo plural como genitivo singular. Lo podemos dejar para más adelante. Y ahora nos queda, bueno, el verbo coeperunt, como tiene la desinencia especial, es tercera persona del plural, del pretérito perfecto, además de que este verbo solamente tiene tema de perfecto, coepi, coeptum. Luego, ya podemos pasar al principio del texto. Ili es el pronombre demostrativo, ileira ilud, entonces acaba en i, solamente puede ser nominativo plural o dativo singular. ¿Cómo lo sabemos? Después lo podemos ver, una vez tengamos la traducción de todas las palabras, una vez podamos deducirlo e intuirlo. Equitatum, lo podemos hacer después. Equitatus equitatus significa caballería de la cuarta declinación y si acaba en u solamente puede ser ablativo singular, masculino. Así que, ablativo singular, muy probable que haga de función complemento circunstancial porque en el caso de que fuera, imaginaos, un complemento agente, bueno, no podría ser ya directamente porque el verbo, aunque esté en pasiva, el verbo es deponente. Ya hemos dicho que era deponente, progressi, progressus, entonces no puede tener un complemento agente. En el caso de que fuera el verbo principal en voz pasiva, que tampoco lo es, ni los infinitivos, así que nada, eso se descarta. Tampoco podría ser un complemento agente porque los complementos agentes siempre se forman con la preposición a o a más ablativo que designe persona o animal o un ablativo sin preposición que designe un ser inanimado. En este caso designa persona, no tiene la preposición a o a, así que ya se descarta. Equitatum, ablativo singular, entonces función de complemento circunstancial. Y atque, lo que va a hacer la conjunción copulativa, el nexo, es unir dos palabras que estén en el mismo caso, siempre. En el caso de que haya un nexo que una dos oraciones, que haya, como he dicho antes, si hubiera dos verbos principales, dos verbos personales, principales no, dos verbos personales, quiere decir, que en el texto entonces sí que habría un nexo que uniera las dos oraciones, pero en este caso ya sabemos que ya no había más nexos, entonces atque lo que va a hacer es unir dos palabras que estén en el mismo caso, no en el mismo género y número, en el mismo caso. Entonces se va a unir con ese bis, que va a estar también en ablativo. En este caso es plural y neutro, no masculino, porque viene de esedum y de la segunda declinación, que significa carros de guerra. Ahora tenemos la preposición ad, que significa a hacia, hasta, junto a. Flumen, río. Entonces,
Siempre los sustantivos que estén en neutro, siempre el nominativo, vocativo y acusativo serán el mismo. Así que es flumen fluminis de la tercera declinación, su nominativo va a ser el mismo que el vocativo y acusativo, así que es preposición más acusativo singular. Complemento circunstancial. Tenemos el participio y ya tenemos esta primera parte, pero bueno, vamos a hacer toda parte del texto. Tenemos preposición más ablativo singular, loco. Tenemos superiore, que es un adjetivo. Aquí, ¿qué tipo de adjetivo? Comparativo, porque acaba en ior, más la declinación e. Cuando tengáis un adjetivo, en este caso adjetivo, y tenga la desinencia ior, comparativo, siempre. Luego se declina, tiene la desinencia ior, que es la desinencia de los comparativos, y los comparativos se declinan por la tercera declinación en tema en consonante. Entonces, si acaba en e, es un ablativo singular. Adjetivo que va unido con loco, o sea, de, ex significa de, desde, por, loco, lugar, y superiore, no digáis superior, significa más elevado, más alto. Nostros no significa nosotros, significa los nuestros, y siempre hay que tener en cuenta que cuando tengamos un infinitivo, los infinitivos pueden tener un sujeto en acusativo, no siempre. No pongáis siempre que cuando haya un acusativo, un sujeto. Puede haber un complemento directo y un sujeto también, los dos, o un complemento o simplemente un sujeto. Entonces, eso lo vamos a intuir ahora después. Es acusativo plural, los nuestros. Provelium, batalla. Puede ser tanto nominativo singular como vocativo acusativo singular, porque es neutro. Entonces, nominativo, vocativo, acusativo siempre el mismo cuando son neutros. Y como tenemos un infinitivo, otra vez, los infinitivos, dentro de las oraciones de infinitivo nunca puede haber un nominativo. Entonces, el nominativo ya se descarta, así que será acusativo singular. La función se la damos después. Vale, ahora ya tenemos todo. Vamos a decir qué significa cada palabra. Este ya lo sabéis. Ileila ilud, aquel. Equitatur, ya hemos dicho que es caballería y carros de guerra. Ya hemos dicho también que esto significa avanzar. Los nuestros. Prohibere significa obstaculizar, impedir. La conjunción, batalla. Comitene significa emprender, entablar, comenzar. En este caso, cuando va con batalla, es emprender batalla, emprender una batalla. Así que ya sabemos que emprender batalla, emprender eso, es complemento directo. Esto ya lo podemos saber. Luego, verbo coepi significa comenzar. Así que ya tenemos todo y ahora le vamos a intuir la función de ili, vamos a intuir también la función de progresi. Entonces, deducción. ¿Cómo sabemos qué caso, género, número tienen ambos? Deducción. El participio debéis saber que va a concertar porque ahora no es porque o es o nominativo plural o es genitivo singular. Va a concertar con una palabra que esté delante del participio. Entonces tiene que tener el mismo caso, género y número. Vale, pues vamos a buscar una palabra que esté en nominativo plural, masculino o genitivo singular. Nominativo plural o genitivo singular. Entonces, acusativo singular, ablativo plural, ablativo singular. Y puede ser nominativo plural o dativo singular, así que solo puede ser nominativo plural. Dativo singular ya se descarta. Sujeto.
Y ahora, pues lo mismo, nominativo plural, masculino, y función de sujeto, será participio concertado y su función será sujeto. Ahora marcamos también la oración de participio. Podemos poner la función del sujeto dentro del participio o podemos ponerla en la oración de participio. Pero podemos hacerlo 2 veces también. Vale, esto no hemos puesto que era complemento circunstancial. Así que, aquellos, el verbo principal significa comenzar. Entonces, vamos a traducir, se debe traducir primero el participio. Así que, aquellos, habiendo avanzado hacia el río, y ahora caballería y carros de guerra. Como es ablativo, es complemento circunstancial, ¿qué preposición iría delante? Con, por, en, de, con la caballería y los carros de guerra. Aquellos habiendo avanzado hacia el río, hasta el río, con la caballería y los carros de guerra, entonces la oración de participio se inicia desde quitatu hasta progressi, porque nunca va a estar el sujeto, el nominativo, en este caso plural, dentro de la oración de participio. Oración, participio, concertado, en función de sujeto. Y ahora, entonces, que son aquellos, comenzaron. Entonces, ¿qué diríais? Aquellos comenzaron a obstaculizar a los nuestros, o aquellos comenzaron que los nuestros obstaculizaran. No tiene ningún sentido. O sea, el último no tiene ningún sentido, porque cuando dice comenzaron, los que comienzan son aquellos, comienzan a prohibir, a obstaculizar, a impedir a los nuestros, no los nuestros son los que impiden, obstaculizan. Entonces, nuestros es complemento directo y por tanto el infinitivo es concertado, es decir, tiene el mismo sujeto que el verbo principal y por tanto se va a traducir por un infinitivo. Lo mismo que comitere. Comenzaron a entablar combate. No comenzaron que el combate. ¿Vale? La oración de infinitivo, ¿desde dónde empieza hasta dónde acaba? Sabemos que va a acabar seguro desde comitere, porque el verbo de la oración principal nunca puede estar dentro de una oración de infinitivo, de una oración. Siempre las oraciones de infinitivo serán sustantivas. Entonces será oración subordinada sustantiva en función de... Ahora lo veremos. Entonces, el infinitivo estará dentro, su complemento directo, el nexo que une la otra oración de infinitivo, ambas estarán juntas. Nostros, que es el complemento directo del infinitivo, y ex loco superiore, obstaculizar a los nuestros desde un lugar más elevado, entra dentro de la oración de infinitivo. Entonces es oración subordinada sustantiva en función de qué, porque es comenzar a obstaculizar en función de complemento del régimen. En función del complemento del régimen. Siempre que tengamos el verbo comenzar, en este caso coepi o incipio, que también significa comenzar, más una oración sustantiva, que inicie una oración sustantiva, entonces la función será complemento del régimen. Así que ya podemos traducir esta primera parte. Aquellos
habiendo avanzado hacia el río, hasta el río con la caballería y los carros de guerra, comenzaron a obstaculizar a los nuestros desde un lugar más elevado y a entablar combate. Ahora nos queda la última parte. ¿Cuántos verbos hay hasta la última parte? Repulsi y abdiderunt. Vale, repulsi significa rechazar, ab, siempre de desde por, equitato, ya lo hemos visto antes, caballería, se, pronombre reflexivo o el, in, más acusativo, siempre a hacia, silvas, bosque, bueno, en plural también puede significar arbustos, y abdo, abdidi, esconder, retirar. Entonces, tenemos repulsi, que es un participio de perfecto, porque viene de repelo, repuli, repulsum. Entonces, ¿con qué forma coincide? Con la tercera, con la última forma de su enunciado. Por tanto, es un participio de perfecto, coincide con el tema de supino. Participio de perfecto. Como acaba en i, puede ser tanto nominativo plural como genitivo singular. Delante del participio hay un punto. Eso quiere decir que va a estar en la oración que hemos resuelto antes. El anterior participio acababa en i y se refería a aquellos. Entonces, por lógica, se va a referir a aquellos y por tanto estará en nominativo plural. Luego, este verbo repulsi, repelo, repuli. Un momento, he puesto aquí. A ver. Aquí me he equivocado yo. Es una N. Aquí me he equivocado yo, ya estaba yo viendo algo raro. Repelo, repuli, repulsum. Entonces, a ver, un momento. Repelo. Me he emocionado escribiendo este enunciado, ¿eh? Es así. Repelo, repuli, repulsum. Entonces, significa rechazar. Y no es deponente. Es un participio de perfecto y por tanto se va a traducir por un participio. Hay que tener en cuenta siempre que los participios de perfecto siempre están en voz pasiva y por tanto pueden tener un complemento agente. Así que no siempre van a tener un complemento agente, pero ya lo que nos sigue es la preposición ab más un ablativo singular que designa persona. Por tanto, es muy probable que sea complemento agente. Ahora le damos el sentido y en el caso de que así sea, lo marcaremos. Se, el pronombre reflexivo del latín, o tercera persona, que es la tercera persona del latín, se forma con el pronombre reflexivo. Así que se, como no le precede ninguna preposición, no estará en ablativo, sino que estará en acusativo. Singular o plural, depende del número del verbo principal, del verbo en el que esté dentro del verbo que haga referencia. Así que está en plural, el se será acusativo, por tanto plural. Luego, complemento directo, acusativo plural. Luego tenemos la preposición in más acusativo, hacia, complemento circunstancial, acusativo plural, silbas. Y el verbo abdo, abdidi, coincide con la segunda forma, es decir, con el tema de perfecto, además de que tienen la desinencia especial de pretérito perfecto, en tercera persona del plural, por tanto, tiempo pretérito perfecto. Esconder, retirar. Vale, entonces podemos traducirlo
rechazados por la caballería, y efectivamente sí, es complemento agente. Se retiraron, se escondieron, así que como el se pertenece a la oración principal, entonces la oración de participio llega desde el punto hasta equitato. Oración de participio concertado en función de sujeto. Rechazados por la caballería, se retiraron al bosque, hacia los arbustos. Se escondieron, si decimos escondieron, entonces debemos decir en, aunque vaya con acusativo, en el bosque, en los arbustos. Ahora ya podemos traducir todo el texto. El mismo, refiriéndose a César, el mismo, habiendo avanzado por la noche de noche cerca de 12 millares de pasos, observó las tropas de los enemigos. Aquellos, habiendo avanzado hacia el río, hasta el río, con la caballería y los carros de guerra, comenzaron a obstaculizar, impedir a los nuestros desde un lugar más elevado y a entablar combate. Rechazados por la caballería, se escondieron en el bosque. Ya está. Y ahora atiendo a todas vuestras